Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile y partimos hablando de compensaciones, las que todas las personas que han quedado todos estos días sin luz quieren saber cómo van a ser resarcidas de todos los problemas que han pasado. Natalia Muñoz nos explica qué es lo que está haciendo el CERNAC, si hay algún tipo de acción colectiva y algo muy importante de tener en cuenta. Si es que hay compensaciones, la mayor parte de ellas serán con descuentos en las boletas. Y en el menor de los casos, muy pocos, podría haber una devolución en dinero que obviamente sea de acuerdo al problema que han causado. La boleta del mes ¿no es? 92.686 pesos. Hay cosas que desechar. Ellos, sobre todo la carne, ya no está. El jueves en la noche se cortó la luz. Imagínense, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Con boleta en mano de sus compras del mes llegaron los diferentes afectados por los prolongados cortes de luz. Esperan recibir compensaciones por los días sin suministro, pero también por los alimentos y electrodomésticos perdidos. Perdimos todo lo del refri, pollo, la carne. Llevo 5 días sin luz, ya perdimos todo lo que teníamos en la casa ya, carne, todo ya se perdió. Unas 100 lucas como que en mercadería lo que es carne para nosotros. Ayer lo dimos cuenta, fuimos a prender el televisor y no funcionó, el microondas para calentar las cosas a la guagua tampoco. Las buenas noticias es que sí se recibirían. El CERNAC abrió un procedimiento voluntario colectivo con las empresas Enel y CGE, tras petición de los municipios de la región metropolitana. Lo importante es que los afectados denuncien y junten evidencia. Tiene que ser algo automático que se abone directamente a las cuentas también de electricidad y al mismo tiempo estamos, por supuesto, abriendo procedimientos que signifiquen también la posibilidad de que personas que han perdido alimentos, medicamentos u otros productos también puedan recibir el reembolso. Nosotros el día domingo lo que hicimos fue ingresar una solicitud de un procedimiento voluntario colectivo para buscar una bonificación especial y extraordinaria para los clientes que han sufrido esta reposición tardía, más larga. Se está privilegiando el acuerdo. Son 2 procedimientos. El primero por los hechos ocurridos entre el pasado 7 al 10 de mayo y que totalizan más de 1.800 millones de pesos. Las compensaciones mínimas exigidas para este episodio tienen un promedio de 43.000 pesos para los clientes con 2 días y medio de corte o 40.000 para cortes de 2 días. Con esa referencia, la compensación para la crisis actual sería exponencialmente mayor, porque se calcula una afectación de 15 a 20 veces más. En el plazo de un mes podamos tener una propuesta concreta de compensaciones y daños. El de mayo ni siquiera es el piso, es una referencia que tenemos respecto de un acuerdo, pero solo una referencia. Nosotros creemos que en este caso los daños han sido excesivamente mayores. Creemos, y se lo manifestamos al director, que en la conversación con las empresas también se considere la afectación económica que han sufrido municipios de toda la región metropolitana, en particular los que tienen menos recursos y que han tenido que sacar plata de cosas bastante críticas para poder atender la emergencia. Además de los días sin suministro, se busca compensar las pérdidas de comida, medicamentos y electrodomésticos dañados, por lo que se llama tener evidencias. Reclamar directamente en las plataformas del CERNAC, presenciales o por vía web, respecto de su situación, de manera de generar, por supuesto, un número importante de consumidores que han manifestado su disconformidad. En segundo lugar, que tomen registros adecuados desde ya. Pero como muchos no tomaron fotografías o votaron las boletas, habría flexibilidad. Eso sí, hay que ser realistas, ya que las compensaciones serían un monto promedio. Son compensaciones promedio por agrupación, normalmente asociados a los días de demora en la reposición del servicio, y en casos excepcionales se pueden buscar subagrupaciones de consumidores que tengan daños adicionales y que los puedan acreditar a través de cualquier antecedente. Por ejemplo, las personas que padecen alguna enfermedad y que han perdido sus medicamentos. Las compañías eléctricas deben entregar su propuesta. En caso de que no sea satisfactoria, los municipios pueden iniciar demandas colectivas en tribunales. La reputación de Enel y de CGE están hoy día en el suelo, porque han mentido permanentemente, han tratado de esquivar su responsabilidad y hoy día, de verdad, si les interesa mantener la concesión, van a tener que hacer un esfuerzo muy importante porque la indignación colectiva en contra de empresas monopólicas, que en un sistema de mercado deben ser transparentes. Las empresas no funcionan simplemente por buena voluntad, funcionan por presión. En consecuencia, aquí tiene que haber multas
tiene que haber indemnización, pero también tiene que haber una exigencia de fondo. Se inició una auditoría en la empresa Enel para identificar cómo trabaja la gestión de contingencias, cómo informa a sus usuarios, tiene la obligación de entregar información al usuario que la requiere. Aún miles de clientes continúan sin suministro eléctrico. Los días pasan y la emergencia continúa. Cambiamos de tema porque, como suele pasar cada vez que hay un lunes negro o un día negro en los mercados, al otro día vuelve la calma. Eso fue lo que sucedió este martes, porque en realidad no es que Estados Unidos esté en una recesión inminente, sino que el crecimiento que se esperaba para ese país no va a ser tan alto o va a ser más bajo del que se proyectaba. Así lo explica Orlando Silva. Algo más de tranquilidad se vio este martes en los mercados tras el denominado lunes negro. Los desplomes en las bolsas mundiales ante los temores de una eventual recesión en la principal economía del mundo corrigieron al alza este martes, en parte por el despliegue de los consejeros del Banco Central estadounidense que descartaron que los últimos datos avisoren justamente una recesión. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, la preocupación es que ya no aterricemos en este lugar relativamente bueno y equilibrado y que este aterrizaje suave se transforme en debilidad. Pero no vemos eso ahora mismo. Yo veo una economía que tiene momentum y queremos asegurarnos de mantenerlo. Es extremadamente importante que no dejemos que se ralentice tanto como para llevarnos a una desaceleración. Simplemente no queremos ver eso y no lo vemos aún. Palabras que hicieron eco en Wall Street, donde sus principales índices, que el lunes cerraron con bajas que rondaron el 3%, repuntaron este martes. La venta masiva del lunes fue sin duda mayor de lo que cualquiera habría anticipado. Sin duda hemos tenido algunos datos económicos más débiles que nos sugieren que la economía mundial, incluidos los Estados Unidos, se va a ralentizar un poco. Y teniendo en cuenta lo fuerte que han estado los mercados, tener un poco de relajación en eso no es realmente sorprendente. Se produce un retroceso y eso está expuesto a caídas como la del lunes, pero quizás fue exagerado y no sorprende demasiado ver una recuperación hoy martes. Números positivos que se replicaron a lo largo del continente, donde las bolsas de Argentina, Brasil, México y Chile lideraron las alzas. El dato general muestra composiciones positivas con construcciones al alza. Es decir, que podríamos extrapolar que para la semana las posiciones puedan continuar con esta tendencia. Es decir, ver una recuperación tanto en las bolsas americanas como en las bolsas emergentes, donde destaca el IPSA. Sin embargo, en otros mercados la situación fue disímil. En Europa, por ejemplo, el FTSE inglés y el DAX alemán cerraron en positivo, mientras que en París y Madrid las bolsas vieron números rojos. Asia, en tanto, donde se vieron los mayores desplomes este lunes, registró correcciones positivas importantes en Japón, situación que no se repitió en Shanghái ni en Hong Kong. Para los especialistas, la volatilidad será la tendencia en el corto plazo en los mercados antes de volver a retomar la senda del crecimiento, lo que podría generar bastantes oportunidades. Estábamos acostumbrados a tener una volatilidad muy acotada, con movimientos del S&P que subían y bajaban más 0,5, menos 0,5, y lo que estamos viendo ahora es que probablemente pasemos un par de semanas en donde los movimientos sean más fuertes. Miro hacia atrás, el 2018, octubre del 2018 es el escenario más parecido a lo que estamos viviendo hoy día, en donde sale un dato de empleo y la semana siguiente el mercado cae fuerte la primera semana y el mercado de ahí hacia adelante empieza a subir. Un mes y medio después de que comenzó la caída, el mercado ya estaba más arriba que lo que había comenzado. Terminaron generando mucha rentabilidad. Yo creo que la invitación acá es a no mirar el día a día, sino que tratar de incorporar una visión de más largo plazo. Y en esa visión de más largo plazo lo estamos viendo como una oportunidad de agregar posiciones en renta variable. Todo esto además motivó la volatilidad del dólar a nivel global y que en nuestro país significó retrocesos este martes hasta 944 pesos. Hacemos la pausa y al regreso analizamos el impacto que han tenido los fondos de pensiones desde que fueron creados hace más o menos 40 años, el impacto que han tenido en crecimiento, en empleo y también en la inversión en nuestro país. Estaremos con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Se estima que en las últimas 4 décadas la inversión en nuestro país creció promedio 3,6% anual. De ese crecimiento, 1/3 sería explicado por los fondos de pensiones. Así lo muestra un estudio que realizó Clapes UC respecto a cómo ha impactado en la economía chilena los fondos administrados por las AFP en ese periodo. Vamos a entender este impacto junto al director de Clapes UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, que nos acompaña acá en el estudio de Agenda Económica. Felipe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Con mucho gusto estar acá. ¿Por qué el momento exacto ahora de realizar este estudio que midió el impacto en la economía chilena de los fondos de pensiones en inversión, tal como yo lo mencionaba, pero también en trabajo y en el crecimiento en general? Mire, por muchas razones, pero yo creo que en primer lugar porque estamos en medio de un proceso de una reforma previsional, en el cual, a nuestro juicio, había una poca consideración de elementos tan claves como los efectos que esto ha tenido en la economía chilena, a nivel macroeconómico, en crecimiento, inversión y empleo, que son 3 variables fundamentales que a todos nos preocupan, a todos nos importan. En segundo lugar, porque los trabajos anteriores que habían medido esto tienen mucho tiempo ya. Por ejemplo, uno de los trabajos más conocidos de Vittorio Corvo y Klaus Schmidt-Hebel fue hecho el año 2003. Entonces está publicado el 2003. Entonces pasaron 20 años para que nosotros volviéramos a tener Entonces, eso nos pareció interesante, actualizar los trabajos. Y lo interesante que nosotros encontramos también es que los resultados obtenidos en esas 3 variables están en el mismo rango de magnitud que se encontraron 20 años atrás. Pueden haber algunas cifras distintas, sí, pero no varían sustancialmente. No hay una gran variación en el resultado total. Y yo creo que es importante entender, porque esto tiene un efecto macro, pero también un efecto que afecta a las personas. Porque a veces uno dice, bueno, pero estas son variables macro que a nosotros no nos importan. Sí nos importan. Mire, el efecto más importante es el efecto de inversión. ¿Por qué se explica que 1/3 del crecimiento de la inversión venga de los fondos previsionales? Mire, porque al final del día lo que ocurre es que los fondos es financiamiento de largo plazo para distintos tipos de proyectos. Esto es como decir, mire, lo que ha ocurrido acá es que ha aumentado la oferta de ahorro en la economía. Eso hace que en el tiempo, primero que hay proyectos que no se podían financiar y que ahora se pueden financiar, y segundo, que las tasas de interés, por efecto de este mayor ahorro, tienden a la baja. Hay muchos efectos en las tasas de interés, este es uno. Ese efecto de reducción de tasas lo percibieron los chilenos, por ejemplo, a través de los créditos hipotecarios. La persona que quiere comprar una vivienda, que dicho sea de paso, Nicolás, una cosa que está bien estudiada en economía, que la decisión más importante económica que toma en promedio una persona en su vida es la compra de la vivienda. Entonces, esto permitía que la gente tuviera acceso a crédito de largo plazo en condiciones razonables. La lógica detrás está en que las AFP, como inversionistas institucionales, como por ejemplo son las compañías de seguro, estaban dispuestas a entregar dinero a empresas o también a personas a través de los bancos, mediante los créditos hipotecarios, y esperar que se les pague en mucho tiempo, más de lo que podían, el tiempo que podían esperar otros oferentes de créditos. Bueno, en realidad, los fondos de pensiones están invertidos en instrumentos de largo plazo porque las obligaciones de los fondos de pensiones son de largo plazo. A eso voy, por eso. Eso es lo que permitieron. Eso es. Entonces, lo que va ocurriendo acá es que, por ejemplo, una empresa flota un bono, ¿no es cierto? ¿Y quién lo compra? Lo compran estos fondos, ¿ya? Y estos fondos establecen, ¿no es cierto?, aumentan esta oferta de ahorro, permiten el financiamiento de los proyectos. Este es un tipo de mecanismo. El otro mecanismo es que también estos fondos se depositan en el y se manejan también una parte de ellos en el sistema bancario. Y eso permite que el sistema bancario, nunca los fondos van directo a prestarse, pero sí a prestarse, por ejemplo, a la persona que toma un crédito para vivienda. Pero esos fondos se intermedian y ahí le llega a alguien que está solicitando un crédito de largo plazo. Y esto lo vio la gente con los retiros, que es otro de lo interesante, que estos resultados se dan a pesar del desplome de los fondos previsionales en los retiros, que pasaron de más de 80% a cerca de 50% del PIB en relación al PIB. Y este proceso, lo que ocurrió, si la gente, yo creo que muchos de quienes nos están escuchando en este momento, se acuerdan que aquí hubo crédito hipotecario a 25 y 30 años,
alrededor de UF más 2, o sea, al 2% de tasa de interés real. Eso fue más o menos octubre o septiembre del año 2019, antes de la crisis social. Fue antes del estallido de violencia, fue antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y después vinieron los retiros. ¿Y qué pasó con los retiros? Bueno, uno de los efectos de los retiros, sabemos, el aumento de inflación, el efecto tal vez más significativo, porque el Banco Central hizo el análisis para determinar cuánto era interno y cuánto era externo, y era más o menos 2/3 interno del efecto. Y de ese 2/3 interno, el grueso fueron los retiros. Entonces hoy día, quienes abogaron y estuvieron a favor de los retiros, que algunos, afortunadamente, porque eso también es posible en la vida, han repensado esto y están en otra posición, pero hay otros que impulsan otro retiro, sin responder ninguno de ellos por los efectos negativos que tiene en las personas. No es solo decir, mire, es que claro, cuando una persona va y pide hoy día un crédito hipotecario, se encuentra con que el crédito está entre 4,5% y 5% sobre UF. Entonces, más que se dobló el costo del endeudamiento para una vivienda, para la vivienda propia, que es uno de los principales sueños de los chilenos y en general en el mundo. Las personas aspiran a tener una vivienda propia. Las personas pueden pensar que una profundización del mercado financiero como el que tenía Chile antes de los retiros es prácticamente estándar a nivel mundial, pero no es así, y hay un ejemplo muy concreto: Argentina. Argentina prácticamente no tiene créditos hipotecarios porque no tiene inversionistas institucionales que precisamente permitan financiamiento de largo plazo como el que tiene Chile, pero que era mucho mayor antes de esa posibilidad. Claro, efectivamente, cuando los fondos de pensiones van, como dicen muchos chilenos que opinan sobre esto, porque las encuestas nos dicen que la opinión mayoritaria de la gente es que les gusta tener, si ellos hacen un esfuerzo, que eso vaya a su cuenta individual y que hagamos solidaridad por otros mecanismos, que existen muchos mecanismos como la pensión garantizada universal, la PGU, que se financia con fondos generales de la nación. Pero cuando ellos ahorran, vaya a su cuenta. El hecho de ir a la cuenta y ser intermediado en los mercados financieros permite este tipo de efectos, ¿no es cierto? Permite que haya crédito más barato y de más largo plazo. Y el ejemplo que da Nicolás usted es muy interesante porque Argentina ha dicho, en realidad no es exacto como lo ha dicho el presidente Milei, pero Argentina estuvo entre los 5 países más ricos del mundo a fines del siglo XIX. Sí. Hay una publicación interesante de 1898 que justamente da cuenta de ese efecto. Y hoy día Argentina está en la medianía de la tabla, bueno, en una medianía dentro de los países de ingreso medio, cuando podría estar dentro de los países de ingreso alto. Y en parte, en Argentina hay una dificultad enorme de acceso al crédito de largo plazo. Hay que recordar que en Argentina se expropiaron los fondos de pensiones y se había partido un proceso de tener cuentas individuales y eso se terminó con una expropiación que dirigió un exministro de Economía argentino. Volviendo al origen de la conversación, el que la inversión en nuestro país haya crecido mucho, 1/3 lo explican los fondos de pensiones. El hecho de que ahora la inversión esté en un muy mal momento, al menos estancado o creciendo poco, responde precisamente a que ahora se ha revertido ese potenciador positivo de la inversión, de que después de los retiros se afectó la profundización del mercado financiero, prácticamente está vacía la emisión de bonos, o si esa emisión de bonos es a no más de 10 años, cuando antes se podía emitir bonos a 20 años o a 30 años. Sin duda, hay una parte del efecto en la inversión. Ahora, una cifra que es bien dura, pero que es la realidad nuestra, de los últimos 10 años, entre 2014 y 2023, la inversión cayó en 6 de los 10 años. Hemos tenido 6 caídas de inversión en 10 años. Y eso, indudablemente, que lo que compromete afecta a nuestras posibilidades de crecimiento, la posibilidad de generar empleo, de generar mejores salarios, porque cuando los países crecen, cuando los países son dinámicos, y al final el dinamismo es muy importantemente la creación de lo que llamamos en economía el stock de capital, las maquinarias, las construcciones, los equipos que son necesarios para generar la posibilidad de dar empleo y de generar mayor bienestar a las personas. Eso se ha visto afectado por este proceso, por el proceso de jibarizar nuestro mercado de capitales. Nuestro mercado de capitales ha sido jibarizado en forma muy significativa
por los retiros. Pero también hay que decir que la inversión es afectada por la tremenda incertidumbre económica que hemos tenido a partir del año 2019 en Chile. Ahora, lo que hemos conversado puede exacerbar para a quienes opinan que las AFP sí han sido muy exitosas en profundizar el mercado financiero y dicen, pero se han olvidado de entregar buenas jubilaciones. ¿Este tipo de argumentos podrían darle sentido a quienes ellos critican a la AFP? Es que yo creo que más que hablar de quién administra los fondos, lo que hay que entender acá es que es el efecto que tienen estos fondos cuando estos fondos se incorporan al mercado. Este estudio no toca, porque no era parte de lo que nosotros nos propusimos hacer. Uno podría decir, oiga, pero ¿cómo anda esto en pensiones? En general pensiones, que es un tema más individual y que indudablemente es muy importante. Pero nosotros quisimos poner la luz, eso ha estado bastante en el debate, nosotros quisimos poner la luz sobre esta otra parte del debate, que es la parte menos comentada. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre la economía? Porque lo que sí nos importa, a las personas les importa tener crédito barato, abundante y de largo plazo. Sí. Ustedes también vieron el impacto en el crecimiento del PIB per cápita, también en el empleo, pero ahí es bastante menor la incidencia. Claro, por ejemplo, en materia de crecimiento, en lo que nosotros, porque nos da un rango que va más o menos desde 3% hasta casi 10%, centrado en 7, nuestra estimación punto es que estos fondos, este ahorro previsional permitió un crecimiento de un 7% del crecimiento del PIB se explica por este ahorro previsional. Un 7% del total, del 100%, 7% se explica por 7%. Y en materia de empleo es 2,6% del crecimiento del empleo, que son cifras que no son insignificantes, pero ciertamente la parte más potente es lo que ocurre en la inversión. ¿Y estamos en un proceso de que se pueda revertir ese impacto positivo en la inversión mediante los fondos de pensiones o lo que ha pasado en el último tiempo en el país con los retiros de fondos? Ahora hay en discusión uno nuevo, estamos en plena reforma, se mantiene como congelado ese fenómeno. Sí, mire, yo lo que creo que aquí tenemos nuevamente una medida que es populista. Ya se comprobó, si lo interesante es que la primera vez cuando nosotros digo porque muchos economistas advertimos los efectos que esto iba a tener en la inflación, en las tasas de interés, los retiros masivos, casi 50.000 millones de dólares, solamente va a entender. Estamos hablando de que al país se le inyectaron en un periodo de poquito más de un año, 50.000 millones de dólares, que era como un sexto del producto total del país fue inyectado. Entonces, imagínense, por supuesto que eso genera que nuestra inflación llegó a 14%, ¿no es cierto? Y este gran aumento de las tasas de interés. Pero el tema es que este séptimo retiro que se está discutiendo hoy día es una medida absolutamente populista y negativa. Y yo creo que los que lo han dicho, como entre otros el ministro de Hacienda, que en este punto sí tenemos acuerdo con el ministro completo. Felipe, un par de minutos que quiero que le dediquemos a la reforma de pensiones. Sí. En general, ¿qué le parece este marco propuesto por el gobierno? Mire, yo lo que voy a decir en primer lugar es que en este momento la reforma de pensiones, lo que salió de la Cámara al Senado, la viabilidad técnica y política que tiene es cero de ser aprobado. ¿Y ahora? Aquí necesitamos, mire, yo creo que hay mucho tema que discutir en esta materia. Por ejemplo, yo creo que hay temas acá como el destino de los fondos. A ver, ¿en qué hay acuerdo? Hay acuerdo, por ejemplo, en que, y yo creo que esto es relativamente, a pesar de que tampoco, en aumentar en 6 puntos, en forma gradual, la contribución previsional al retiro de las personas. En eso hay acuerdo, lo que se llama la cotización previsional. Así es. En lo que no hay acuerdo es, por ejemplo, en el tema de que si existe o no una AFP estatal o una entidad estatal, pues no hablemos de AFP, una entidad estatal que maneja los fondos, en separar la industria respecto a la administración, respecto de la inversión de los mismos fondos. Claro. El gobierno insiste en eso. El gobierno insiste en ese tema, de la separación de la industria, y yo diría también la licitación de los stocks. Imagínense usted una administradora de fondos estatal y una licitación de stocks. ¿Ya? Eso puede terminar en un periodo, porque claro, esto sería también gradual, eso puede terminar en el control de
el crédito por porque parte la AFP estatal podría ofrecer una comisión de 0,1%. Y claro, 0,2%. y si va y quiebra el mercado con esas comisiones, ¿quién va a controlar después que la AFP estatal no reciba, que esta entidad estatal, digamos, se llame como se llame, no reciba, a ver, va a tener los mismos requerimientos por parte de sus accionistas, que en este caso serían todos los chilenos, porque están representados por el Estado. Ni siquiera hemos hablado del destino del 6%, que también hay una nueva propuesta por parte del gobierno. Y tenemos otro problema con el destino del 6%. Entonces yo creo que queda mucho camino todavía para llegar a un acuerdo en materia de pensión. Mi última pregunta es, dada su experiencia como ministro de Hacienda en 2 veces, ¿usted conoce, y quizás a todos los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado le ha tocado conversar con ellos políticamente como ministro de Hacienda? Quiero preguntarle, ¿hay piso para que haya un acuerdo? ¿Cómo está la reforma de pensiones? Mire, tal como está planteado en el documento del gobierno, yo creo que no hay piso. Tal como está planteado. Sin embargo, por supuesto, a ver, yo creo que todos los sectores, al final del día, todos quieren un acuerdo porque una reforma de pensiones es muy importante para el país, para aumentar las pensiones de las personas, cosa que ya, dicho sea de paso, porque a veces se olvida, la pensión garantizada universal hecha durante el gobierno anterior fue uno de los elementos más importantes en aumentar las pensiones de las personas, ahora, en el 90%, ¿no es cierto? O sea, no llega al 100, pero sí llega al 90%. En el proyecto original, al menos, del gobierno, se extendía esto al 100, que es bastante caro. Pero ahora quedó en el dicho 90. Sea de paso. Ahora quedó nuevamente en el 90. Pero el proyecto original era al 100. Pero usted no ve entonces que haya piso Yo creo político. que hoy día se requieren bastantes cambios en esta propuesta, porque más que un acuerdo, este es un documento que emana del gobierno para tratar de conseguir un acuerdo. Yo creo que le falta bastantes cambios. No digo que no sea posible, ojalá que sea posible, pero al final del día, cuando uno dice, oye, todos tienen que ceder, la pregunta es si al final del día tenemos un buen proyecto para Chile. Felipe Y yo creo Larraín. que el proyecto original del gobierno no es un buen proyecto para Chile. Felipe Larraín, director de Clape Susex, ministro de Hacienda, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Con mucho gusto, Nicolás. Encantado. De esta forma termina la agenda de este martes. Sigan acá en CNN Chile.